Hola, ¿qué tal familia? Bienvenido a los 30 minutos con la mejor información en estilos de vida. Hoy Danilo Cañizares nos tiene como invitado a Óscar Garcés. Es un hombre, un apasionado de la moda, la producción de moda, la producción de fotografía y de productos audiovisuales. Lo conozco realmente hace más de 15 años. Lo encontramos en eventos de moda, en eventos de producciones digitales. Y hoy Danilo se lo merecía. Lo tiene con nosotros en De Moda con Erika. Hola mis amigos de Moda con Erika, esto es Fashion Facts con Danilo Cañizares y hoy tengo un invitado súper especial. Y es súper especial no solamente por el valor que tiene en el trabajo que desarrolla dentro de la industria de la moda, sino porque es un amigo especial, que tiene una familia hermosa, es una persona de quien uno aprende muchísimo cada vez que habla con él. Hoy nos acompaña Óscar Garcés. Óscar, bienvenido. Danilo, muchas gracias y muchas gracias por esta invitación a este maravilloso programa y a toda su audiencia. Un saludo muy especial desde Santa Marta. En este momento estamos grabando aquí y muy feliz de estar con ustedes en este programa contigo y con Erika. Bueno, Óscar, Santa Marta 500 años nos trajo un escenario maravilloso, un escenario de ciudad increíble que nos permitió visibilizar lo que está pasando en la ciudad, visibilizar el trabajo de los diseñadores que existen. Y tuvimos una noche mágica con Hernán Zahar, fue anoche. Una noche increíble donde tú pudiste hacer todo ese registro. Pero antes de que habláramos de ese tipo de cosas, me parece muy importante que la gente sepa qué es la fotografía de moda. Porque yo creo que hoy, dentro de la amplitud de la comunicación y los nuevos formatos y tal vez todas las herramientas tecnológicas que existen y además los nuevos inputs que están en las mentes de los nuevos creadores, no le damos tanta importancia o no profundizamos sobre lo que verdaderamente es el ejercicio de la fotografía y lo importante que ello es para la moda. Entonces yo sí quisiera que tú nos contaras qué significa ser un fotógrafo de moda. Bueno, hoy en día mucha gente considera fotógrafo de moda o quizás cuando hace una foto con un celular siente que están haciendo fotografía de moda. Pero realmente ser fotógrafo de moda, mi especialidad en este caso es fotografía de desfiles y pasarelas. Y he compartido con muchos fotógrafos europeos, digamos, esta experiencia que uno siente. En Europa nació la fotografía de moda como tal y esa pasión, digamos, por la costura, ¿no? Y ser fotografía de moda, uno tiene que ser consciente que lo que está haciendo cuando va a hacer la foto de una prenda o en un desfile está contando una historia. O sea, lo que quiere decir el diseñador, lo que quiere contar, tanto tiempo que se demoró para construir, digamos, esta colección. Y esa historia es la que, de alguna manera, los fotógrafos y quienes lo estamos registrando, los periodistas cuando escriben, es lo que quieren contar. Y esa historia, pues obviamente, va ligada a muchas tendencias que los diseñadores también estudian, también su inspiración, su propia vida personal. Entonces eso es lo que queremos en un momento, dar la responsabilidad de un fotógrafo de moda, interpretar de alguna manera lo que el diseñador quiere contar. Pues y para eso está la iluminación, el uso de una cámara profesional, la manera como le está contando, la misma elección de las modelos, digamos, tiene un propósito. Entonces, ser fotógrafo de moda es una gran responsabilidad, no solamente con quien diseña la prenda, con quien la construye, con todas esas señoras que están alrededor, señoras o señores que están alrededor de esa construcción de una colección, sino también con el público. Porque de alguna manera cuando el público lo ve en una revista de moda, cuando está en Fucsia, cuando teníamos In Fashion, cuando lo ven en Vogue, en Marie Claire, en Glamour, en GQ, lo que están viendo es de alguna manera la historia del mundo en ese momento, las tendencias, porque eso refleja lo que somos.
y la moda y el vestido es lo que somos hoy en día y lo que cada uno está contando e interpretando. Entonces esa es una interpretación de la realidad y es la historia. Es decir, si alguien revisa la historia de la fotografía de moda, ve los grandes fotógrafos Y que es lo han justamente reflejado. de eso, es justamente de eso de lo que me parece tan valioso, porque realmente tú has dado en el punto preciso, es una relatoría. O sea, una persona relata y cuenta un cuento a través de su creación, pero el fotógrafo a veces puede tergiversar ese ejercicio si no lo cuenta adecuadamente, si no tiene el ángulo preciso, si no tiene el ángulo perfecto, si no tiene la iluminación, si no cuida el detalle. Este señor, con quien tengo el placer de trabajar desde hace muchísimos años, es el más juicioso a la hora de los ensayos de cada una de las pasarelas. O sea, él es el primer modelo que llega antes que los modelos. Él está, revisa las luces, le dice quiten esto de acá, corrija acá, porque su trabajo entiende que cuando una foto no está bien tomada, cuando una foto no está bien iluminada, el ejercicio del diseñador se puede perder en un segundo, porque es un momento efímero para un grupo muy pequeño de personas, 400 personas en Europa, 700 máximo acá en Colombia, 800, y ya hay espacios de 100 y pico, 150 personas. Entonces, esos espacios tan pequeños, si no son inmortalizados a través del trabajo de un fotógrafo, pues se pierden. Y hemos logrado ver en muchas oportunidades colecciones destruidas por una mala fotografía, por una mala selección de fotografía. Por eso los eventos importantes en nuestro país siempre los cubre Óscar Garcés. Eso es una realidad. Pero más allá de eso, me parece importante algo que la gente no sabe, y es que tú fuiste el primer fotógrafo colombiano en pasarelas internacionales acreditado y reconocido por las revistas europeas para estar en... Cuéntanos un poquito de ese proceso, pero eso lo hacemos cuando regresemos después de comerciales. Gracias por regresar, amigos, aquí en Fashion Facts dentro de Moda con Erika, con Danilo Cañizares y hoy nuestro gran invitado, Óscar Garcés. Óscar, yo te estaba preguntando, antes de que fuéramos a comerciales, qué había significado o qué representaba el hecho de que tú fueras el primer fotógrafo colombiano reconocido dentro de las revistas europeas para efectuar el trabajo de fotografía en las pasarelas internacionales. Y ¿cómo es ese mundo? ¿Cómo es esa historia de competencia entre fotógrafos? Aprender y enseñar. Cuéntanos un poquito. Eso tiene varias anécdotas que yo sé que por el tiempo las voy a contar rápido. En el año 2000 Colombia participó en Milán en una pasarela importante. Estuvo Silvia Cherasi, Sí, inclusive esa Identidad pasarela, Colombia. Identidad Colombia. Esa pasarela la llevó Alicia Mejía y el grupo de Inex Moda con el gobierno nacional en ese momento. Ahí se presentaron y Alicia conoció a un fotógrafo italiano, Luca Lazzari, que estaba haciendo las pasarelas y le llamó la atención, le pareció chévere y lo invitó a que viniera a Colombia a hacer los desfiles de Colombia Moda. Cuando él llegó a Medellín, que inicialmente dio una charla, eso fue un escándalo, que cómo es posible que traigan un fotógrafo de Europa a hacer las fotos de los desfiles, que nosotros éramos capaces, en fin. De hecho, yo trabajaba con Inex Moda cubriendo la feria como tal y hacíamos las fotos de pasarela. Después de ver cómo lo hacía Luca Lazzari, yo me cogí la cabeza y yo le decía, nosotros hacemos esto muy mal. ¡Qué vergüenza! Muy mal. Además, yo tenía colegas y compañeros que utilizaban un flash de estudio gigantesco para disparar y hacer la fotografía y bueno, se veía la modelo como en un estudio, pero el resto se veía todo negro. Entonces no teníamos la técnica para eso. Entonces fue ese escándalo y ese show y yo dije, bueno, Inés Moda me dijo, bueno, tú cuídanos a Luca, si es su asistente, le perfecto. Yo cubría la feria, me volví Yo aprovecho de y alguna manera aprendo. el asistente de Luca, de cuidarle el puesto, además que cuando él llegó lo empujaban o le quitaban el puesto ahí en el podio en Colombia Moda y había mucho celo, sobre todo porque veníamos de una época de una gran formación de reporteros gráficos colombianos que habían cubierto una época de nuestra historia compleja de los 90, entonces todos decían, nosotros somos capaces de hacer unos desfiles espectaculares, listo, bueno. Yo seguí trabajando con Luca, de ahí Luca se casó con una colombiana de Bogotá, muy chévere, en uno de esos episodios ella ya vino esperando un bebé, entonces me tocaba reemplazarla cuando tenía que salir con algún malestar y bueno, en el año 2005, ya pasaron 4 años él cubriendo Colombia Moda, yo estaba haciendo unas fotografías en el Teatro Metropolitano, recibí una llamada de Luca
Me dice, hola Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Te gustaría ser parte de mi staff? Y yo le digo, ¿cómo que de tu staff? Sí, necesito un fotógrafo nuevo aquí en Europa y quisiera que fueras tú. Yo le digo, ¿cómo? Bueno, de una, sí, ¿qué hay que hacer? Llégame a Nueva York en tal fecha. Ahí te mando los tiquetes. Yo llegué a Nueva York, llegué con mi cámara, una Canon 20D, llegué con mi lente, tan, listo. Empieza, Oscar de la Renta, en Bryant Park. Miércoles. Pues yo llegué a hacer Oscar de la Renta de Bryant Park con mi cámara. Cuando yo llegué, habían por ahí, en Nueva York son muchos fotógrafos. Sí, es demasiado. Un podio son muy alto, demasiado. ya para ahí 200 fotógrafos, y ahora yo dónde me hago. Entonces me tocó buscarme por un rincón y yo quedé atrás, a la izquierda, de último. Y casi que ni veía los modelos, no me podía acercar mucho, y con mi 70-200 y la cámara, bueno, está bien. Y de pronto yo me bajé, pues cuando terminó bajé, le tomé fotos a ciertas celebridades, modelos, actrices, en fin, y yo me fui con ese material. Y lo primero que me dice Luca, me dice, ¿y estas fotos? Yo le digo, bueno, no, es que aquí hay unas famosas, tan. ¿Tú desde cuándo haces eso? Sí, claro. Eso, ¿para qué lo necesitamos? ¿Para qué? Ese es otro fotógrafo. ¿Y tú por qué estabas arriba? Yo le digo, bueno, ¿y dónde me iba a hacer? Te tienes que ubicar bien y llegar temprano. Y le dije, bueno. Entonces ahí arranqué y fui dándole y apareció Canon. Entonces Canon nos dijo, vamos a hacer tu sponsor. ¿Qué necesitas? Entonces ya pasé de una Canon 20D a una Mark, un 70-200, un 300, y ahí fue mejorando la cosa. Y ya llegué a Europa, y en Europa ya el número de fotógrafos es muy reducido, porque realmente Londres, Milán y París son muy seleccionados y tienen que ser invitados por la revista. Entonces ya llegué como Vogue, entonces ya se facilitaron las cosas, Claro. En Milán me recibió Canon, venga, escoja los equipos que necesite y empiece a Claro, trabajar. ya era otra cosa. Entonces O sea, ya empecé fueron- como a otro nivel. Sí, a otro nivel. Pero yo pensé, ¿y ahora cómo yo hago para ubicarme en el centro y ganarme estos fotógrafos? Allá una palabra que nosotros hemos utilizado negativamente es la palabra capo. Los jefes, bueno, es una palabra italiana que está Sí. correctamente usada, pero los jefes de fotografía de Marie Claire, de Vogue, de Glamour, de Grazia, de todas estas revistas de número, pues son unos señores mayores, Unos capos. sí, de 60, 70, 75 años, que eso me parece curioso. Aquí ya el de más de 50 o 60 ya como que no. Allá los jefes fotógrafos son muy valorados, inclusive no tienen necesidad de hacer fila, ellos llegan a su puesto central. ¿Y ahora qué hago? Bueno, llega la próxima temporada, porque esos son 2 meses haciendo Nueva York, Londres, Milán y París. Llega la segunda temporada y dije, voy a llevarles café colombiano. Entonces me llevé una maletica con 50 bolsitas de café de 125 gramos, sin problema. Entré con mi café y en cada desfile te llevaba con, oye, mira, una cortesía. Y, muchas gracias, les parecía un poco curioso. Pues sí que en la tercera temporada, yo no sé por qué ¿Eso me en qué empezaron año a era correr. más o menos? Empezamos 2005, ya 2006, 2007. Ya por ahí en Ok. 2007, 2008 ya está, eso es de tiempo. Sí, claro. Como Ya en el todo. centro. Se van Y lo que construyendo fue, digamos, relaciones con el tiempo. Y lo que fue, digamos, de las mejores cosas que me pasaron haciendo Chanel en París, me llama Dan Leca, que era el jefe en ese momento de Marie Claire y de otras publicaciones, y él estaba allá porque era el fotógrafo oficial de Chanel. Y vuelta me dice, Oscar, yo estaba por atrás. Vení, Juan, que me hiciera con él. Me dice, ese café estaba delicioso. Toma la foto aquí conmigo. Yo dije, ay. Sí. De porque alguna es- manera, la labor mía era ser embajador de Colombia, siendo muy respetuoso, muy responsable, hacer un buen trabajo. Y así me lo gané. Entonces ya empecé en la parte central a cubrir las pasarelas más importantes del mundo. Pues ahí un Dolce Gabbana, Y la Gucci. verdad, amigos, que ustedes, si revisan el trabajo de Oscar, no en vano nosotros lo consideramos, y no solamente nosotros como de Moda con Erika, Ixel Moda como evento, sino todas las pasarelas de Colombia lo consideran el genio de la fotografía en pasarelas, porque su trabajo es tan responsable que hoy les voy a contar una infidencia. Hoy le pregunté antes de la entrevista, ¿cómo te fue anoche? ¿Qué tal estuvo? ¿Hiciste algo, Rumba? Me dijo, no, yo vine a editar y a trabajar porque tenía que entregar el material. Yo no vine a rumbear. Y eso es, creo que la diferencia que me parece que existe de profesionalismo de algunas personas.
Claro, claro está que cada cual maneja sus cosas como son, pero yo particularmente, y lo digo con cariño y con aprecio que tú sabes que siento por ti y mi respeto por tu trabajo, yo creo que es esa disciplina la que te ha puesto en el lugar en el que está, porque uno va construyendo y se va generando una relación que es de tiempo, poco a poco, con el entorno que uno tiene. Pero es la disciplina, la persistencia, el respeto con el que uno hace las cosas. Jamás le he visto levantar la voz, jamás lo he visto gritar, o sea, tu trabajo siempre ha sido maravilloso. Ya regresamos porque vamos al siguiente corte de comerciales para cerrar este tema maravilloso que estamos teniendo con Oscar Garcés. Bueno, y hemos estado hablando maravilloso. Antes de comerciales me quedaron varias vueltas en mi cabeza. Y lo primero es, ¿qué es importante realmente a la hora de tomar una foto de pasarela? Porque tomar una foto de pasarela no es ponerse frente a la pasarela, cuadrar dos cositas y ¡pum! No, hay que hacer. ¿Qué es lo que es tan importante hacer para que las fotografías logren ese impacto que se logra? O sea, uno ve la diferencia cuando ve una fotografía tuya de otro fotógrafo. Hay una palabra que utilizaste ahora muy valiosa que es la disciplina. Pues la disciplina ¿para qué? Llegar antes del desfile. Es más, ojalá un día antes a mirar la iluminación y a probar la iluminación. Además porque hay ensayos y entonces Además en los porque hay ensayos se mueven para acá, se mueven para allá y uno tiene que estar preparado para eso. Y en los ensayos tú determinas cómo va a ser la iluminación. Hay muchos fotógrafos que no diferencian entre tungsteno o luz día y simplemente ven una luz amarilla, una luz blanca, y eso se calibra con los grados Kelvin de la cámara, entonces esa parte es importante. Para mí la fotografía básicamente es matemática, y la pasarela tiene que ver algo con matemática, porque cuando un diseñador, o en este caso un productor que lo hacen ustedes muy bien, sale el desfile, todo eso va contado en tiempos. Los pasos son tiempos, la música tiene su ritmo, también es su tiempo. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad de uno como fotógrafo de pasarela es entender eso. Cómo es el ritmo con el que vienen las modelos, qué decidió el productor, digamos, para esta pasarela, cómo es la música. Y una cosa que muchas personas no entienden es que uno camina conscientemente con la modelo. Por eso es tan importante el paso. Entonces, yo he tenido muchos colegas que uno siente unas ráfagas de los disparos de las cámaras que rápidamente se dañan sus obturadores y uno dice, bueno, eso es bueno para fútbol de pronto, para coger un balón, pero de pronto en moda tú tienes que disfrutar el desfile. Claro. Tienes que estar detrás de la cámara disfrutándolo, observando y con los cuatro ojos mirando, porque no es que uno cierre un ojo y esté mirando por aquí, uno tiene que observar qué está pasando alrededor, cuánto tiempo se demora la siguiente modelo en salir. Pero bueno, aparte de eso, la iluminación, los grados Kelvin, el enfoque que debe ser continuo, que mucha gente no lo sabe. Adicionalmente los lentes adecuados, la parte, digamos, de la velocidad y la profundidad de campo, todos son elementos matemáticos dentro de la fotografía. ¿A qué velocidad tomó una pasarela? Entonces hay personas que en esa mezcla en que no saben cómo mezclar el ISO, la sensibilidad de la cámara, con el diafragma, con el speed, se genera un desastre. Entonces tú tienes que trabajar en velocidades altas, tienes que tener un diafragma más o menos cerrado para tener alguna profundidad de campo y tener cámaras que hoy en día el ISO pueden extenderse mucho para tener una buena experiencia. Y lo otro, tomar muchas pasarelas. Yo digamos que del 2005 hasta pandemia hacía un promedio de 1000 pasarelas al año. ¡Wow! Entre Nueva York, Londres, París, todo lo que hicimos en América Latina, en México, algunas en Panamá, Costa Rica Fashion Week, Aruba, en Ecuador y en Colombia. En esa época yo podía pasar 8 meses, casi hasta 10 meses, entrando y saliendo de mi casa a algún desfile o algún evento. Y en Colombia, que ese es un tema que sería chévere que a veces lo trataran, la historia de la fotografía de pasarela en Colombia recorrió todas las ciudades. Sí. Entonces teníamos Santander Fashion Week, teníamos Cali Expo Show, aún sigue Ibagué Maquila y Moda, Bogotá se ha ido transformando y ahora es Bogotá Fashion, Move Santa Marta, Ixel se ha mantenido, plataforma acá, Expo Bordados estuvo en Cartago. Entonces casi que cada ciudad colombiana le ha intentado al tema de moda y de los desfiles.
Y eso es importante, pero mientras no se genere una red Sí. que construya como lo hace Ixel, porque yo creo que una de las cosas valiosas de Ixel, como Ixel itinerante, de Inex Moda, que también abre sus puertas para concursos, de Está Bogotá empezando a Fashion, que se abrirlo, sí. mantiene, Bogotá, que hace su convocatoria en Bogotá y lo abre también. Digamos que Colombia respira moda, y lo hablo con muchos colegas fotógrafos que vienen de afuera a cubrir Colombia Moda, y realmente Colombia es líder a nivel latinoamericano en el tema de moda. Yo creo que está por encima de Argentina. México pues está muy ligado en el tema de negocios con los Estados Sí, Unidos, pero no tiene un pero componente realmente, tan mira, yo fuerte estuve como este. hablando, y ya para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, la conversación es deliciosa. Yo estuve hablando hace 2 días con Circe Nostroza, que fue una de las colaboradores con María Gracia Curie de la colección que se hizo en México como homenaje a toda la tradición y patrimonio mexicano. Y ella decía que dentro de la escala en Europa, porque ella trabaja en Singapur, pero en la escala en Europa, el país que era el dominante de la región era Colombia por encima de todos, de México, de todos, de todos. En Latinoamérica, Colombia lo es todo. Y Colombia Moda, un evento absolutamente alucinante, un evento latinoamericano y los ejercicios que nosotros estamos haciendo. Y me contaba ella, porque cuando yo le escribí que Ixel Moda, entonces ella me dice, si es que aquí hablamos de ustedes todo el tiempo, Claro. o sea, porque ustedes son el evento académico más importante que tienen las Américas. Entonces, y eso es por la disciplina, la persistencia, trabajar, buscar en el crecer. Oscar, se nos acabó el tiempo, pero estoy absolutamente feliz de haber podido conversar contigo de esta manera y que ustedes lo conozcan. Oscar, muchísimas gracias. Para nosotros ha sido un absoluto placer tenerte en el programa. Esta conversación fue enriquecedora, maravillosa, como siempre las que tenemos, pero era muy importante que ustedes lo conocieran y que ya pudieron ver en todas las fotografías mientras íbamos conversando el impacto de una fotografía de Oscar Garcés, una fotografía bien tomada, una fotografía sentida que cuenta una historia. Gracias a De Moda con Erika, esta es tu casa, bienvenido siempre. Muchas gracias a ti, Danilo, a Erika, de Moda con Erika. El tema de Ixel para mí es muy importante y lo que están haciendo como itinerantes construyendo país, construyendo moda, yendo a las regiones, eso es muy valioso porque eso empodera a las regiones y a los diseñadores. Entonces yo creo que esa labor hay que mantenerla, apoyarla y antes es un honor que tengan una entrevista de alguien tan estudioso del tema de la moda Gracias. como tú y tan importante en ese tema académico. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.